Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a trabajar con la memoria EEPROM interna. ¿Qué significa eso? El microcontrolador, en este caso, es el ATmega 328 que viene incorporado en la placa Arduino Uno, también en la placa Arduino Nano. Posee en el interior del microcontrolador una memoria EEPROM, bien, que permite almacenar datos de manera permanente, o sea, sin necesidad de tener que tener una fuente de energía para que esos datos persistan en memoria. Bien, en el caso del Arduino Uno, la memoria no es muy grande, pero nos va a permitir almacenar datos relacionados, por ejemplo, a alguna configuración o al estado de la máquina o del dispositivo ante un evento como un corte de luz. Bien, bueno, habría que pensar la utilidad, pero disponemos de este elemento de memoria que en el caso del Arduino Uno tiene 1024 lugares de 8 bits. Bien, ese es el espacio del cual disponemos. Para poder utilizar la memoria EEPROM interna se usa una biblioteca llamada EEPROM, bien, que viene incorporada en Arduino. Bien, no es necesario descargar. Es muy sencillo utilizarlo, bien, así que vamos a ver distintas posibilidades. En el ejemplo número 1, lo que vamos a hacer es leer y escribir en la memoria. Bien, para esto la biblioteca nos ofrece un método llamado write y un método llamado read. Bien, tenemos que bueno, primero definir qué es lo que queremos hacer, si queremos escribir o si queremos leer. Así que bueno, vamos al ejemplo. En la línea 20 lo que estamos haciendo es crear una variable de tipo entero que va a almacenar la dirección donde vamos a escribir un dato. Bien, en este caso la variable le asignamos inicialmente el valor 0. En el setup vamos a configurar el monitor serial para poder mirar el resultado de las operaciones que vamos a realizar en el loop. Bien, vamos a mostrar la capacidad de la EEPROM, bien, con el método length. El objeto EEPROM bueno, está definido en la biblioteca, así que mediante la anotación punto y el método vamos accediendo a distintas funcionalidades. Y lo que vamos a hacer es también configurar el pin A0 para generar números aleatorios. Bien, en el loop vamos a crear una variable llamada valor de tipo entero, a cual le vamos a asignar valores aleatorios, bien, de acuerdo a lo que especifiquemos acá. Yo acá tengo especificado entre 0 y 10. Bueno, una vez que generamos un número aleatorio, o sea, un dato para poder almacenar, lo vamos a escribir en la memoria con el método write. Bien, y tenemos que pasar como parámetros la dirección donde queremos escribir y el valor. Yo en este caso recuerden que estoy usando variables, una variable para la dirección y una variable para el dato. Y luego lo que vamos a hacer es recuperar el dato de la memoria. Entonces nos creamos una variable nueva entera llamado dato, a la cual le vamos a asignar el resultado de ejecutar el método read. Bien, el método read lo que nos pide es que le pasemos como parámetro la dirección que queremos leer. Bien, y después vamos a mostrar mediante el monitor qué escribimos y qué obtuvimos. Bien, y bueno, vamos a seguir recorriendo el espacio de memoria, incrementando en 1 la variable dirección o address. Bien, y bueno, cuando llegue al final
a la última dirección disponible, que la variable se reinicie. Y esto vamos a hacer una vez cada 5 segundos. Bien. Así que bueno, yo tengo acá enchufado una placa Arduino 1 a la cual le vamos a cargar este sketch. Bien. Compilamos y transferimos. Y ahora ahí tengo el monitor serie, donde me va a indicar dato a guardar, la dirección y el dato leído. El dato a guardar es aleatorio. Bien. La dirección se va incrementando en cada iteración del loop en 1. Y bueno, el dato leído debería ser idéntico al dato que hemos almacenado. Bueno, de esta manera yo ahora lo voy a detener, pero de esta manera podemos recorrer toda la memoria. Ahora me voy al ejemplo número 2, que utiliza unos métodos distintos a write y read. Bien, tenemos el método put y el método get. De hecho, son los recomendados a la hora de trabajar con la memoria. Bien, con el método put podemos escribir cualquier tipo de datos u objeto en la memoria EEPROM. No nos tenemos que preocupar tanto por el tamaño del dato que vamos a guardar. Bien, lo podemos usar tanto para usar un dato primitivo, por ejemplo un float, o datos personalizados, como puede ser un struct, bien, una estructura de datos. Y con el método get lo que hacemos es obtener cualquier tipo de dato u objeto de la memoria EEPROM. Así que en este ejemplo, primero vamos a definir una estructura de datos, bien, con la palabra struct. Después le damos un nombre a la definición de la estructura, y dentro va a contener tres datos: el campo o field 1, que es un float; el field 2, que es un byte; y por último un arreglo de chart con 12 lugares, bien, que se llama name. Dentro del setup vamos a almacenar distintos tipos de datos, y después los vamos a recuperar. Bien, entonces primero vamos a almacenar un float. Bien, acá tenemos un float en la variable llamada número, que es el 123,456. Lo vamos a almacenar en la dirección 0. Bien, recuerden que cada dirección me permite almacenar un byte. Bien, el float no va a entrar en una dirección, o sea, va a ocupar más de un casillero. Pero bueno, con put lo que vamos a hacer es indicar la dirección inicial y el dato. Bien, eprom.put, ponemos la dirección, que en este caso usamos la variable dirección, y el dato, que es número, y en este caso es 123,456. De esta manera vamos a almacenar este dato primitivo en la memoria EEPROM interna. Luego vamos a almacenar una estructura. Bien, recuerden que definimos una estructura llamada mis datos, y ahora vamos a crear una estructura nueva llamada custom var, y le vamos a asignar tres datos: 3,14. El primer field era un float, luego 65, bien, y luego un string en el arreglo de caracteres. Para almacenar la estructura, lo que tenemos que hacer es indicar la dirección donde queremos que se almacene y pasarle a put como parámetro simplemente el nombre de la estructura, y el método se va a ocupar de guardar este tipo de datos más complejo. Bien, la dirección
nosotros hemos almacenado a partir de la dirección 0 un float. Para obtener la dirección libre, o sea, para no pisar el float, a la variable dirección le vamos a asignar el tamaño, bien, con sizeof, del tipo de dato float. Entonces vamos a obtener de esta manera el próximo lugar libre que quedó luego de haber almacenado el float. Y bueno, y luego con get lo que vamos a hacer es recuperar tanto el float como la estructura. Entonces nos creamos una variable donde vamos a almacenar el dato que me va a traer get, y a dirección le vamos a asignar nuevamente 0, bien, porque queremos leer el primer dato, el float. ¿Y cómo lo hacemos? eprom.get, pasamos la dirección y la variable donde queremos almacenar el resultado de la ejecución del método, y luego lo mostramos. Bien, en este caso mostramos el float, y bueno, acá le indicamos la cantidad de dígitos, y luego vamos a recuperar de la EPROM la estructura. Entonces otra vez a dirección le vamos a almacenar la dirección que quedó libre después del float, que es donde está nuestro struct. Lo hacemos con sizeof y nos creamos una nueva estructura de datos que se llama personalizada, para que get deposite dentro de esa estructura lo que obtiene de la memoria EPROM. Y luego lo mostramos. ¿Cómo lo mostramos? ¿Cómo podemos acceder a cada dato? Bueno, el nombre de la estructura personalizada, así se llama la estructura, bien, punto, y en este caso el primer dato, que es un float, luego personalizada.fill, que es un byte, y el último name era un arreglo de caracteres. Vamos a enviar esto a la placa y primero vamos a limpiar. Voy a reiniciar para que se pueda ver bien. Ahí tenemos los datos que recuperamos de la EPROM. Bien, primero el float 123,456, y luego obtenemos fill 1, que es 3,14, fill 2, que es 65, y name, que es un string con el signo de exclamación. Bien, de esta manera pueden almacenar datos primitivos o más complejos, como puede ser un struct, con los métodos put y get. Vamos al último ejemplo. En el último ejemplo hablamos del método update. Acá lo que tienen que saber es que la memoria de EPROM tiene dos particularidades. Una, que el proceso de escribir demora tiempo, aproximadamente 3,3 milisegundos. Y segundo, que la memoria tiene una vida útil, o sea, tiene lo que se llaman ciclos de escritura y borrado, que son aproximadamente 100.000 en este caso, en el caso de este microcontrolador. Y luego de eso la memoria queda en modo solo de lectura, o sea, no se puede volver a escribir. Si bien son muchos ciclos, puede ser que los alcancemos. Entonces, en vez de usar write, para ahorrar ciclos, lo que podemos hacer, si los datos no cambian con muchas frecuencias, es usar update. Update lo que va a hacer es mirar qué hay, y si el dato no difiere, el dato que yo quiero grabar no difiere de lo que contiene en la memoria, no lo vuelvo a escribir. Bien, en este caso vamos a escribir el valor 12 en la dirección 3 una vez mediante un for, y el for se va a repetir luego 254 veces más, las cuales
no va a volver a escribir, bien, y lo vamos a recuperar. O sea, con update, en vez de usar write, usamos update, que va a mirar y si ve que el dato no difiere de lo almacenado, simplemente no va a volver a escribir. Vamos a enviar esto al Arduino y ahora en el monitor serie, esperen que vamos a reiniciar para poder ver. Bueno, lo único que vamos a ver es que obtuvimos el dato 12, pero créanme que solo una vez se escribió el dato en la posición 3 y el resto de las veces mediante update no se volvió a ejecutar.